Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a la segunda parte de el especial de Pedro. Acompáñanos a vivir esta nueva aventura. ¡Vamos! A lo largo de la historia, como habíamos escuchado en el video anterior, se ha puesto en entredicho el papado, su injerencia y la gracia que Dios le ha dado a la iglesia por medio de el obispo de Roma. Entonces, en esta segunda parte, ya como habíamos hecho la argumentación bíblica e histórica, en esta segunda parte vamos a seguir con la parte histórica un poco más ya ligada a la iglesia y en algunos términos. Entonces, en primera instancia, habíamos dicho de que el Papa, como primacía de Pedro en los primeros escritos, las primeras cartas católicas, los papas eran no llamados de esa manera sino hasta el tercer siglo, eh, pero eran los obispos los que rendían digámoslo así, una sumisión al obispo de Roma por ser el sucesor de Pedro. Cada obispo en cada parte de donde se fue extendiendo el cristianismo se fue, se fue dando la sucesión de cada apóstol que moría. Entonces, como San Pedro, murió en Roma, entonces todos los obispos que sucedieran al obispo de Roma eran los que iban a estar encargados de la iglesia en general. Correspondiente a este suceso, vamos entonces a argumentarlo con padres de la iglesia, con los primeros actos históricos. Entonces, quiero empezar en la primera parte con esto. En los primeros padres de la iglesia, por ejemplo San Cipriano, llamaba expresamente la sede de Roma la silla de San Pedro, al decir que Cornelio ha sucedido en lugar de Fabián, que ese sucedió a su lugar a Pedro, en una de sus cartas, en una de sus epístolas, en el párrafo 58. Firmario también de Cesarea hace notar que Esteban lo afirmó y lo sucedió de una manera controversial, pero él aclaró fácilmente de que sí, el que estaba en Roma era el sucesor de Pedro. Eso lo aclaró en la epístola 75 de Cipriano. Y los obispos de África, del Asia Menor y los que estaban empezando a entrar en Europa tenían una sumisión o un afecto especialísimo por el primado, por el sucesor de la casa de Roma. Entonces, también podemos ver a Tertuliano, que menciona la afirmación de que Calisto tiene el poder para perdonar pecados o no en su carta, en la número 21, en el párrafo 21, en su carta 21. Entonces, esta parte donde entendemos y vemos que muchos padres de la iglesia en los primeros 300 siglos entendían que la sucesión en la sucesión que estaba en Roma, en todo obispo que sucedía al primado de Roma, era el sucesor y el encargado de la iglesia universal. Entonces, hay muchos casos, por ejemplo, Hipótolo, podemos ver a Cesarea, podemos ver a muchos padres de la iglesia que entendieron que ese era la cabeza cuando estábamos hablando de esos primeros siglos, y ahora ya entendemos la sucesión y por qué en Roma. Ahora, vamos a la pregunta: ¿por qué el que es de Roma es el que es la cabeza de la iglesia? Porque Pedro tuvo su martirio en Roma. Recordemos que Pedro
Hay evidencias históricas de que Pedro estuvo en Roma y que fue obispo de Roma durante mucho tiempo, que llegado el momento del martirio, él pidió explícitamente que lo condenaran al revés, crucificado pero al revés, porque él decía que no era digno de morir como su Señor. Entonces, esta primacía, esta cruz al revés, es lo que nos hace entender de que por qué en la silla petrina está la cruz al revés. Ya habíamos hablado en el video anterior de que en los primeros 300 años se encontraron eh, vestigios increíbles de dónde podría estar los huesos de Pedro, y después, muchos años después, el Vaticano fue construido encima de una capilla que a su vez hizo Constantino. El Vaticano se hizo encima de una capilla que hizo Constantino en honor a San Pedro, que se creía que más o menos por ese lugar estaban los huesos de él. Ya habíamos hablado de que muchos años después se encontraron de que el Vaticano estaba encima de los huesos de Pedro. Se cumplió literalmente lo que dijo el Señor: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, el Papa tiene muchas gracias especiales. Mateo 16-18, toda la gracia santificante le dio las llaves del reino, es decir, la gracia por la cual Dios va a derramar toda su facultad y todo su amor y toda su, su posibilidad para que todas las almas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, la va a derramar por medio de la iglesia. Esas son las llaves, donde abre las puertas del cielo y le dice algo muy curioso: lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado. Aparte de que es símbolo de la confesión, también es símbolo de la gracia. En pocas palabras, y unas palabras un poco más, como decimos en mi país, coloquiales, un poco más de a pie, un poco más del día a día, es: lo que usted permita, yo permito, y lo que usted no permita, yo no permito. Es una gracia especialísima de la iglesia. Entonces, esta gracia denota una responsabilidad grande ante los ojos del mundo. Entonces pasemos a la parte de que de pronto pueda interesarnos un poco más, datos donde no se sabe en dónde o explícitamente qué persona inició la palabra papa, ¿sí? Pero se cree que en los primeros 300 años, después del año 300, que se empieza a dar este título. Anteriormente se decía al vicario, al sucesor de Pedro, a la silla de San Pedro, a la silla petrina, al magisterio pontificio y demás, pero se utilizó la palabra papa para referirse al pastor mayor, al que es papa de todos, al que es el que rige con autoridad de Dios a todos los fieles, el vicario de Cristo. Todos estos nombres, todos estos títulos que yo les estoy dando, eh, son títulos honoríficos que están aceptados y aprobados, ¿sí? Por la iglesia. Mm, no refiere a una falta de respeto si uno dice más uno o el otro. Todos son, todos son buenos, aceptables y agraciados y creados por el Espíritu Santo para, para referirse al sucesor de San Pedro. Entonces repito digámoslo así, los títulos honoríficos que tiene el sucesor de San Pedro, que es obispo de Roma, ¿sí? Vicario de Cristo, ¿sí? Es sucesor del príncipe de los apóstoles, el pontícipe supremo de la Iglesia Universal, el primado de Italia, arzobispo metropolitano de la provincia de Roma, soberano del Estado de la Ciudad de Vaticano, siervo de Dios, y así. Esos son los títulos honoríficos que tiene el Papa. Esos títulos honoríficos que tiene el Papa se le han dado a lo largo de la historia. Entonces, cualquiera que puedas utilizar está correcto. El Papa, después de mucho trajín, después de mucho estar en el mundo,
eh, tiene una elección, cómo se elige el Papa. A partir del siglo XII se empezó a elegir de manera con votación, donde lo llamamos al cónclave, que significa conclave, o sea, asegurado, sellado, donde es algo prácticamente uno de los mejores secretos guardados de toda la historia. Han intentado infiltrarlo, pero no han podido, y no creo que vayan a poder. Mm, A lo largo de toda la historia se han habido mitos, leyendas negras, leyendas blancas, leyendas de todo tipo, fantasiosas, oscuras, pero lo que ciertamente se sabe es que el Espíritu Santo entra y escoge el que él, a su criterio y a su parecer y a su providencia divina, es el mejor que puede manejar la iglesia, la gracia que Dios le ha otorgado a la iglesia, las llaves, para que seamos dóciles a lo que Dios quiere en el momento de la historia. Entonces se entra en la Capilla Sistina, se guarda el conclave, vuelvo y repito, conclave, ¿sí? y se elige al Papa. Y ese Papa tiene autoridad. ¿Qué autoridad tiene? Tiene muchas. Pero voy a decir unas como, digámoslo así, como a modo de general. Por ejemplo, en cosas conciliares, por ejemplo, cuando habla es cátedra. ¿Qué es cátedra? Cuando habla con la autoridad de Dios y de Cristo y que no se equivoca. Ahora aclararemos este punto. Resulta que el Papa, hoy que tenemos a Francisco, va a Europa y dice desde Europa, quiero ir a Argentina, que queda en Norteamérica. Entonces todo el mundo, sí, amén. No. El Papa se equivocó. Argentina no queda en Norteamérica, Argentina queda en Suramérica. Voy a ir a visitar el río Amazonas, que queda en Centroamérica. Sí, amén, porque el Papa lo dijo, entonces así tiene que ser. No, el Papa ahí se equivocó. ¿Eh? Entonces, no va en todo lo que dice, sino que es referente a la doctrina, la moral y lo que es lo que conlleva la gracia que Dios le ha otorgado a la iglesia de las cosas espirituales. El Papa se puede equivocar tranquilamente, el Papa puede decir 2 más 2 son 6, se puede equivocar. El Papa puede decir lo que dije ahorita, que puede decir que Colombia queda en Centroamérica y no es así. Y puede equivocarse como cualquier persona, puede cometer errores eh, hasta doctrinales y no habría ningún problema, el Papa se puede equivocar, pero cuando el Papa habla es cátedra, es decir, cuando sale de un concilio, cuando sale de una reunión conciliar y cuando sale de una reunión y cuando va a hablar de una manera tajante y clara, con toda la autoridad que se le ha dado a la iglesia, el Papa no tiene equivocación en doctrina, en moral y en circunstancias de la iglesia. Uno de los documentos con toda esta autoridad que el Papa se le ha dado son los documentos conciliares, que son cuando se sale de los concilios, por ejemplo, el concilio de Trento, concilio de Éfeso, concilio de Corinto, perdón, es que Corinto iba a decir, concilio Vaticano I, concilio Vaticano II, hay muchos concilios, concilio de Cartago, y bueno, en fin, infinidades de concilios que han habido a lo largo de la historia de la iglesia, donde el Papa sale y habla de una manera tajante y se ha reunido con todos los obispos y le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, como dice la carta de los Hechos de los Apóstoles cuando se reúnen en el primer gran concilio, ¿sí? En el primer gran concilio de la iglesia, que fue para adhuir y para debatir sobre la circuncisión o el bautismo, ¿sí? Y sale y se para el vocero Santiago y dice a toda la comunidad, después de haberse reunido y deliberado, y dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, ahí hablo en cátedra. Entonces, nosotros necesitamos saber eso, uno. Dos, otro documento o otra parte también donde el Papa puede tener su autoridad son los documentos pontificios, que se dividen en los siguientes. Una encíclica, ¿sí?
una exhortación apostólica que sale cuando sale de un jubileo, de un sínodo, de una reunión con obispos, de una reunión, en esto hace pocos años, hace un tiempo hubo un sínodo de obispos en el Amazonas, de ahí se sacó una exhortación, un documento. Esos documentos todos se refieren a esta parte de los documentos pontificios que son del Papa, ¿sí? Cuando el Papa quiere enviarle una carta directamente a alguien, a una comisión, a un país, pero quiere que todo el pueblo de Dios lo sepa, también lo puede hacer, que son las cartas apostólicas, ¿sí? Y por último, los documentos episcopales, que son avalados por el Santo Padre, ¿sí? Esos documentos episcopales son, como la misma palabra lo dice, en cada conferencia episcopal de cada país o en cada diócesis hay una reunión donde se dictaminan cosas para cada año, para cierta cantidad de años. Por ejemplo, podemos ver documentos de Aparecida, por ejemplo, el documento de Puebla, el documento de Medellín, el documento, bueno, infinidad de documentos que son de conferencias episcopales cercanas y el Papa da la autorización con su firma que todo lo que se diga ahí se puede, porque si es el bien de las almas, se den para todos. Entonces, desde el primer papa hasta ahora han habido 266 papas. Espero que tener una tercera parte para explicarles eh, cada uno de los papas que ha hecho, ¿sí? Es un video un poco más extenso, entonces por ahora en esta segunda parte vamos a dejar aquí y vamos a dejar esa gracia que Dios le ha dado a la iglesia meditándola y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo, Dios los bendiga, hasta luego.